En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Queridos amigos, nuevamente juntos para hacer nuestro rato de meditación. Quienes nos acompañaron la semana pasada recordarán que también meditamos un texto de San Juan Damasceno, al igual que hoy. San Juan, les decía, fue el último de los padres de la Iglesia de Oriente. Les contaba que nació en Damasco entre los años 650 y 674, y que fue como un puente entre la Edad Media y la historia antigua, ya que realizó una admirable síntesis de las riquezas doctrinales de la patrística griega. Bueno, hoy meditaremos un texto que nos habla de la Santa Cruz, y esta es una exposición de la fe ortodoxa que comienza diciendo así: todas las obras y milagros de Cristo son sobresalientes, divinos y admirables. Pero lo más digno de admiración es su venerable cruz, porque la cruz ha abolido la muerte, ha extinguido el pecado de nuestro primer padre Adán, ha expoliado el infierno, nos ha entregado la resurrección. La cruz nos ha concedido la fuerza de despreciar el mundo presente y la muerte misma. También ha enderezado nuestro regreso a la primitiva felicidad, nos lleva a las puertas del paraíso y ha situado nuestra naturaleza junto a la diestra de Dios, haciéndonos hijos y herederos suyos. Por lo tanto, tenemos que tener una
verdadera veneración por la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz ha garantizado todas estas cosas. Todo lo que fuimos, todos los que fuimos bautizados en Cristo, dijo el apóstol, fuimos bautizados en su muerte. Todos los que fuimos bautizados en Cristo nos revestimos de Cristo. Cristo es la virtud y la sabiduría de Dios. Por tanto, la muerte de Cristo, es decir, la cruz, nos ha revestido de la auténtica sabiduría y potencia divina. El poder de Dios es la palabra de la cruz, porque por esta se nos ha manifestado la potencia de Dios, es decir, la victoria sobre la muerte, y del mismo modo que los cuatro extremos de la cruz se pliegan y se encierran en la parte central, así lo elevado y lo profundo, lo largo y lo ancho, esto es, toda criatura visible e invisible, es abarcada por el poder de Dios. La cruz se nos ha dado como señal en la frente, al igual que Israel, la circuncisión, pues por ello los fieles nos diferenciamos de los infieles y nos damos a conocer a los demás. Es el escudo, el arma y el trofeo contra el demonio. Es el sello para que no nos alcance el ángel exterminador, como dice la Escritura. Es el instrumento para levantar a los que yacen, el apoyo de los que se mantienen en pie, el bastón de los débiles, la vara de los que son apacentados, la guía de los que se dan la vuelta hacia atrás, el punto final de los que avanzan, la salud del alma y del cuerpo, la que ahuyenta todos los males, la que acoge todos los bienes, la muerte del pecado, la planta de la resurrección, el árbol de la vida eterna. Así pues, en este leño precioso y verdaderamente digno de veneración, en el que Cristo se ofreció como hostia por nosotros, debemos arrodillarnos para adorarlo, porque fue santificado por el contacto con el cuerpo y sangre santísimos del Señor. También hemos de obrar así con los clavos, la lanza, los vestidos y los sagrados lugares donde el Señor ha estado, el pesebre, la cueva, el Gólgota que nos ha traído la salvación, el sepulcro que nos ha donado la vida, Sión, fortaleza de la Iglesia, y otros lugares semejantes, según decía David, antepasados de Dios según la carne. Estaremos en sus mansiones, adoraremos en el lugar donde estuvieron sus pies. Las palabras que se exponen a continuación demuestran que David se refiere a la cruz. Levántate, Señor, de tu descanso. La resurrección sigue a la cruz, pues entre las cosas queridas estimamos la casa, el lecho y el vestido, cuánto más queridas serán para nosotros entre las cosas de Dios y de nuestro Salvador las que nos han procurado la salvación. Adoremos la imagen de la preciosa y vivificante cruz de cualquier materia que esté compuesta, porque no veneramos el objeto material, sino lo que representa, el símbolo de Cristo. Él mismo, refiriéndose a la cruz, advirtió a sus discípulos: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y por eso el ángel que anunciaba la resurrección dijo a las mujeres: ¿buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado? Y el apóstol: nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Hay muchos Cristos y muchos Jesús, pero uno solo es el crucificado. No dijo:
atravesado por la lanza, sino crucificado. Hay que adorar, por tanto, el símbolo de Cristo. En fin, y continúa el texto de San Juan Damasceno, pero hasta aquí nuestra lectura para hacer algunas consideraciones. El mismo Jesús nos dice que si nosotros queremos ser discípulos suyos, tenemos que tomar la cruz cada día y seguirlo. Sabemos que la cruz, cargar con la cruz, es una forma de decir o una forma de simbolizar el sacrificio y la entrega de la propia vida. Así como Cristo se entrega al Padre para la salvación de la humanidad, de la misma manera los cristianos tenemos que entregarnos al Padre, a nuestro Padre Dios, llevando la cruz que Dios ha querido para cada uno. Esta cruz de cada uno es una cruz personal, que siempre será pesada y siempre costará llevarla. Pero si realmente la que llevamos es la cruz de Cristo, es Cristo el que la lleva y nosotros quienes le acompañamos, como lo hizo Simón de Cirene. Por eso no tengamos miedo a la cruz, no tengamos miedo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, no tengamos miedo a entregarnos cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es verdad que a veces en la vida la cruz puede ser un poco más pesadas, porque se presenta una enfermedad grave y dolorosa, o puede ser que la familia padezca un desastre económico o la muerte de un ser querido. Pero habitualmente la cruz serán contrariedades pequeñas, contrariedades chicas que efectivamente uno lleva en el trabajo o en la familia, en la convivencia. A veces la cruz se presenta con imprevistos que uno no contaba, o problemas de carácter de las personas o los nuestros propios, en fin, o que hace frío o que hace calor, o que uno sufre cierta incomprensión o alguna enfermedad pequeña. En fin, todo esto puede ser presentado al Padre como una verdadera ofrenda, como un verdadero regalo. Y nosotros, si sabemos llevar esas cruces como Dios quiere, estamos convirtiéndonos también en colaboradores de la obra de la redención. Porque Cristo nos salvó a todos en la cruz, pero también Cristo, Señor nuestro, quiere hacernos partícipes de esta redención que nosotros podemos realizar cuando aceptamos con amor esas dificultades, esas preocupaciones, esas contrariedades que nos depara la vida. Es bueno también distinguir lo que es la cruz del Señor cuando viene dada de las cruces que nos fabricamos nosotros, porque a veces justamente fruto de nuestros errores o de nuestros pecados también surgen dificultades, ¿no? A veces nos las inventamos nosotros, decía. Bueno, de todas maneras es bueno que todas esas dificultades, aunque sean justamente fruto del pecado o del error, también el tratar de resolverlas cristianamente. Es notable cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos, y lo que muchas veces pareciera una tremenda contrariedad o contradicción, cuando a veces vemos un mal que nos aqueja, del que pensamos que no puede salir ningún fruto bueno, resulta que cuando uno con ese problema se acerca a Jesucristo a pedirle ayuda, a pedirle fuerza, a pedirle también consuelo, a pedirle la capacidad de poder llevarla, resulta que eso que uno veía totalmente
negativo y del cual no podía salir nada bueno, resulta que Dios se vale de ello para que nosotros crezcamos en santidad. Y es notable también, y es una verdadera paradoja que surge en la vida de los cristianos, que es que cuando uno está dispuesto a llevar la cruz de cada día, cuando uno está dispuesto a vivir cristianamente en estos momentos de mayor dificultad, por la enfermedad o por la pobreza o por el rechazo que uno puede tener de los demás o la indiferencia, bueno, resulta que cuando uno lo lleva con resignación cristiana, resignación en el sentido también de llevarlo como Dios quiere, como Dios manda, eso se convierte en un medio de paz, de felicidad y de alegría. Es impresionante, la alegría y la paz de las personas no van de la mano habitualmente de la diversión o de la frivolidad o de la superficialidad, sino que la paz, la felicidad, la alegría van de la mano del cumplimiento del propio fin que tiene cada hombre en la tierra, incluso el fin de vivir con paciencia y con amor estos momentos de dificultad. Es notable cómo también cuando ese dolor se lleva con las personas que están alrededor de uno, cuando por ejemplo un cónyuge lo lleva con su marido, con su mujer, ese dolor hace que crezca el amor entre ellos. O cuando efectivamente se padece aquello entre padre e hijo, el amor que surge es enorme, o entre diversas personas hace que efectivamente esa amistad sea creciente. Es notable que la cruz y el dolor tenga estos frutos tan buenos y tan convenientes. A veces uno se puede rebelar ante la cruz. De hecho, el dolor y la cruz es como una espada de doble filo. Hay personas que les ayuda y les sirve para acercarse a Dios, y otras en cambio que se rebelan. Dicen, ¿cómo puede ser? Si Dios existe, no puede ser que me mande este problema, esta dificultad, este desastre. ¿Cómo puede ser? Si Dios dicen que es tan bueno, ¿cómo puede permitir? Bueno, evidentemente allí la fe se está probando. Se prueba la fe. Se prueba la fe en la cruz, se prueba la fe en el dolor, se prueba la fe en la dificultad, en la enfermedad, en la pobreza, en la miseria, se prueba la fe. Pero aquel que justamente no se rebela ante la cruz, ante el dolor, aquel que justamente busca a Dios y tiene la capacidad de decir, hágase tu voluntad, Señor, si tú lo quieres, yo también lo quiero, resulta que esa persona con esa dificultad crece, con esa dificultad se engrandece, con esa dificultad encuentra, reitero, la paz, la alegría, porque como dicen los santos, hemos escuchado, muchas veces la alegría tiene esta forma de cruz, y en la cruz se encuentra la felicidad. Quien no lo ha experimentado en su propia vida difícilmente lo pueda entender, pero quien ha sabido justamente tomar la cruz, o sea, esas dificultades, esos problemas como la cruz de Cristo, quien ha sabido tomar esos problemas y los ha hecho de la mano del Señor, buscando su auxilio, su protección, su cuidado, su apoyo, su fortaleza, bueno, eso sí que lo pueden contar, y lo pueden decir, y lo pueden manifestar. Quien en cambio ha rechazado la cruz, quien en cambio ha rechazado a Dios, quien en cambio se ha rebelado, se ha enojado, difícilmente pueda encontrar una explicación a todo esto. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen entonces que nos ayude en este sentido, porque quien se encuentra con la cruz se encuentra con Cristo, y quien se encuentra con la cruz se encuentra también con la Virgen María. La Virgen María es la reina de los mártires. Nadie en la tierra, salvo Jesús, sufrió tanto como la Virgen, pero nadie en la tierra fue tan feliz como ella.
Por eso a ella le podemos pedir que nos ayude justamente a llevar la cruz de cada día. Que cada día llevemos nuestra cruz para así ser verdadero discípulo del Señor, para así realmente poder cumplir nuestra misión, nuestra vocación, el sentido que tiene nuestra vida en la tierra. Y la Virgen no nos va a abandonar, ¿eh? Diariamente rezamos y decimos: ruega por nosotros pecadores ahora. Bueno, ahora en el momento de la cruz, ahora en el momento de la dificultad, ahora en el momento del dolor, de la incomprensión. Ruega por nosotros pecadores ahora que nos cuesta tanto. Y vas a ver cómo vas a escuchar la voz de la Virgen, cómo vas a sentir su presencia, vas a ver cómo efectivamente ella te va a llevar de la mano por ese camino de la cruz, por ese vía crucis que muchas veces es tan difícil. Alegrémonos entonces ante la cruz. Hagamos con frecuencia la señal de la cruz, que es la señal del cristiano. Muchas veces decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hagamos esa señal, porque en la medida en que nosotros hagamos la señal de la cruz, también Dios nos va a bendecir con esa cruz. Y la señal de la cruz nos ayuda justamente a rechazar las posibles tentaciones que puedan venir, nos ayuda a alejar de nosotros los malos pensamientos. La señal de la cruz es un verdadero regalo que Dios nos hace y que vale la pena que muchas veces hagamos la señal de la cruz cuando estamos quizá en nuestra habitación, antes de dormir, al levantarnos, al almorzar o al comer por la noche, incluso también por la calle. Eso depende de la sensibilidad de cada uno, pero da mucho gusto ver cómo efectivamente las personas al pasar por frente de una iglesia, o a veces, en fin, yo que voy vestido de sacerdote porque soy sacerdote y voy de clergyman, habitualmente a veces las personas viendo un sacerdote se hacen la señal de la cruz como para pedir protección, porque nosotros los sacerdotes bendecimos con la cruz y Cristo bendice con la cruz, porque efectivamente a quien le toca la cruz y la sabe llevar va a tener el privilegio de estar junto con Jesús, junto con la Virgen. Terminamos entonces nuestra meditación del día de hoy dando gracias a Jesús por haber querido redimirnos en la cruz. Gracias, Señor, por haber querido derramar hasta tu última gota de sangre allí en el madero de la cruz. Y así como por un leño, por un árbol entró el pecado del mundo, el pecado de Adán, también por un árbol, por el árbol de la cruz, entró la salvación al mundo. Gracias, Jesús, por haberte entregado al Padre en reparación por nuestros pecados. Gracias por tu muerte en la cruz, gracias por tu amor tan grande. Gracias, Madre nuestra, Virgen María, también por esa compañía que le dispensaste al Señor al pie de la cruz. Ayúdanos también en nosotros a estar allí al pie de la cruz. Ayúdanos también en nosotros a convertirnos en verdaderos sireneos, como el hombre de Cirene, como aquel buen Simón que lo ayudó a Jesús a llevar la cruz. Ayúdanos, Madre nuestra, a llevar la cruz de Jesús para también convertirnos en corredentores, para también poder apoyar esta labor redentora de Jesús. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.